Bueno, ante la demanda de todos ustedes, Radio Revolución, a continuación les va a brindar detalles de cómo es que se ha planificado lo que en estos momentos se está llevando a cabo en Nicaragua y que tiene una explicación bastante clara, bastante concreta y ya hay precedentes en regiones afuera de la urbe centroamericana, pero que reúnen esa condición esencial que se hace en contra de sistemas de gobiernos que de alguna u otra forma no están completamente de acuerdo con la línea de Washington y del Pentágono. En este caso les vamos a hablar acá de el manual de cómo lo están empleando en Nicaragua. Se lo vamos a dar en detalle en otro programa. Ahorita vamos a hacer una generalización, por lo tanto usted tome nota. Usted tome nota, agarre su papel y lápiz para que entienda bien lo que está pasando en Nicaragua y que por lo tanto pues tenga alguna idea de hacia dónde esto se está moviendo. Hay un agente de la Agencia Central de Inteligencia al que le llaman el cerebro de los golpes blandos. Este señor escribió el modelo, un manual, y lo escribió bajo unas leyendas que siempre utiliza Estados Unidos para promover la libertad y la democracia en el mundo. Fíjense que es bien interesante los títulos que siempre utiliza Estados Unidos en cuanto a invasiones que hace, que precisamente lo hace para llevar la democracia y la libertad. Este señor, el cerebro de los golpes blandos, está trabajando directamente con los servicios de inteligencia de Estados Unidos y ha sido el manual que él escribió que ha estado detrás de todas esas revoluciones. Usted se acuerda, las famosas revoluciones de color, la naranja, la rosa, o las primaveras árabes. ¿Se acuerda usted? Cuando le decían al mundo que los pueblos árabes árabes por fin se habían levantado y liberado del yugo opresor. Todo eso fue una farsa que el tiempo los ha dejado bien claros. Solo era un cambio de una dictadura a otra y todo venía del Pentágono, todo venía del Departamento de Estado, todo venía de este genio le dicen, de los golpes blandos. Y usted se acuerda lo que hicieron con Siria y con Egipto. Y en este manual ellos lo que hacen es meterse a las sociedades civiles. Una de las poblaciones para las que este manual está escrito es especialmente esta población que ha quedado en el limbo, esta población de los celulares, esta población de los Facebook, esta población que le llaman los millennials. Entonces lo que hace este señor es entrar al corazón y el alma de esta población y los induce a tomar acciones que obviamente luego después todo el mundo queda arrepentido, porque no es nada de democracia ni de libertad lo que este manual consigue.
Este genio, como lo dicen ellos, ha escrito su manual en donde es esencial lo que él dice de que tenemos cómo es que podemos tomar el poder político y negárselo a otros. Y hay trabajos que ya se realizaron bajo este manual y que en sí de hecho ha dado resultados, ha desestabilizado a gobiernos democráticos y ha instalado tiranías y dictaduras afines o que responden directamente al Pentágono, a Washington. Bastante trabajo de este señor se hizo allá en Yugoslavia, en Serbia. De ahí fue donde salió una organización que es la que ahorita está trabajando aquí en Nicaragua, a la que le llamaron ellos OTPOR, que la iniciaron con estudiantes de las universidades. Y como usted se fija, eso es lo que están haciendo ahorita, por ejemplo, en Nicaragua. Mire qué interesante que se ha hablado de la UCA, se ha hablado de la Universidad Autónoma. Entonces, precisamente de ahí es donde viene. Y ellos tienen el lema de resistencia. No se vaya a sorprender si ve eslogans por ahí en medio de las multitudes que diga resistencia. Y detrás de estos grupos hay altas corporaciones estadounidenses. Hay un gran capital detrás de ello, que son las que obviamente están financiándolas para que ellos se conviertan en los soldados que desestabilicen a los países. Acuérdese usted del derrocamiento de allá en Yugoslavia de Milosevic y cómo lo derrotaron y cómo lo cambiaron ese sistema. Ya ve usted que ya llevan años, y allá por el 2002, si usted revisa el periódico del New York Times, ahí nos hablaba de uno de los ideólogos más importantes, el señor Roberto Helby, que trabajaba en el área militar de Estados Unidos y fue un participante allá en Vietnam. Y él habla de la estrategia de derrotar a los gobiernos para llegar a la toma del poder. Y de ahí viene que este Gene Sharp toma también esas ideas y empieza a escribir su manual. Y ya ve usted que es interesante porque las palabras que ellos usan son regímenes o dictaduras. Y ya usted ve cómo empiezan a hablar de dictadura en el caso de Nicaragua, cuando usted bien lo sabe que es un país, un gobierno que ha tenido elecciones periódicamente y que ha tenido a sus líderes electos por los pueblos. Entonces, a través de este manual han derrocado a gobiernos de carácter socialista, anti-Pentágono, anti-Washington. ¿Se acuerda usted de la República Socialista de Birmania o Myanmar? Allí hicieron bastante trabajo y han cambiado esa dictadura en favor de Washington. El señor ha hecho esa publicación y ese manual, y juntos los dos, obviamente, Sharp y Helby, trabajan con la Agencia Central de Inteligencia para propagar todas estas acciones que ya alguien decía un terrorismo internacional, porque lo que están haciendo es desestabilizar gobiernos democráticamente electos.
simple y sencillamente por no aliarse directamente al Pentágono por Washington. Y esto se hace porque así se evita, dicen los propios arquitectos de esto, así se evita que los pueblos repudien a Estados Unidos y hablen de injerencia estadounidense. Porque si usted ve en estas, por ejemplo, lo de Nicaragua ahorita, no va a haber nada de soldados estadounidenses, no va a haber marines estadounidenses, no va a haber banderas estadounidenses, para nada. Entonces ese es uno de los detalles de este manual, porque a pesar de que hay una injerencia directa de Estados Unidos, pero no la ve, solo se siente, pero se siente cuando está ejecutada por los mismos nicaragüenses. Y de ahí viene lo que usted está observando ahí, que empiezan a saquear, empiezan a asesinar. Todo esto para desestabilizar aún más rápido al gobierno de turno, en este caso el gobierno nicaragüense. Y ya ve usted cómo empiezan también a incendiar. Esta es parte del manual. A incendiar, dice, edificios estatales para que crezca más el repudio en contra del dictador, dice acá. Entonces, como lo ve usted, es un método altamente planificado. Lo que está pasando ahorita en Nicaragua no tiene nada, absolutamente nada que ver con que hay problemas en el seguro o que se le subió el precio a las pensiones. Eso no tiene nada que ver. Eso se ha utilizado. Entonces, todo esto ellos lo consideran como técnicas de acciones políticas, y de no dar efecto las transformarían y las llevarían a un campo ya militar. Fíjense que para el lunes se han planificado dos marchas opuestas, y esto está directamente en ese manual, porque lo que harían en este caso los que están siguiendo la línea del Pentágono es colocar francotiradores en diferentes lugares y asesinar a personajes de los dos lados, para que se origine obviamente una confrontación entre ambos y que el manual se vaya cumpliendo a perfección. Esto ya lo utilizaron allá en la Europa del Este y les dio resultados excelentísimos, porque acuérdese usted que ya tienen a lo que le llaman soldados de fortuna, ya tienen a mercenarios adentro del territorio nicaragüense, que inclusive le llaman ellos la recontra. Ya todos los nicaragüenses entienden ese término. La Agencia Central de Inteligencia, entonces, a través de estos movimientos se está ahorrando muchos recursos, porque no tienen que ser ni siquiera ellos los que estén directamente envueltos materialmente, aunque obviamente están detrás de todas las planificaciones. Y aquí tiene mucho que ver la embajada de Israel y la embajada de Estados Unidos, que son los centros ahorita de adiestramiento. El gobierno nicaragüense tendría que tomar medidas como las que tomó probablemente Venezuela, la que tomó Bolivia, la que tomó inclusive Ecuador, en donde expulsaron a los diplomáticos estadounidenses porque son agentes de la CIA. Y ahí es donde se están planificando todas estas actividades, que de no ponerles, de no neutralizarlas en estos momentos, se podría perder Nicaragua. Nicaragua se podría perder. Entonces, esto ellos mismos lo dicen, que dentro de las embajadas hay escuelas de formación. Escuelas de formación, dicen ellos, de agregados militares en estas embajadas dentro del territorio nicaragüense. Y eso es lo que se está planificando en estos momentos. Y empiezan a formar ellos
alianzas entre la sociedad civil de estos sectores mileniales que no tienen base, que no tienen conciencia, y que la conciencia la están fabricando en los momentos de este accionar. Por lo tanto, es una conciencia contrarrevolucionaria, una conciencia contra pueblo. Y de ahí es donde vienen los resultados que obtienen, que han sido altamente positivos a nivel mundial. Sí, les vamos a dar el modelo ya en la otra sección, pero también queríamos mencionarles que esto viene también, ¿se acuerdan ustedes de allá en China, el famoso suceso que se dieron en el Tiananmen Square, que querían ellos iniciar esta serie de derrocamiento en China, en donde no les dio efecto la aplicación de este modelo, porque desconocían conscientemente o inconscientemente la capacidad que tenía el gobierno chino de responder a estas desestabilizaciones, y aunque ahí estaba presente este señor Sharp y el señor Jenkins, estuvieron ahí en Pekín en 1989 personalmente observando los efectos que iba a tener la aplicación del modelo de ellos, pero fue neutralizado. Neutralizado, y no solamente eso, pero recuérdense ustedes que el gobierno chino los denunció internacionalmente, y no solamente los denunció, sino que hizo una expulsión de diplomáticos. ¿Por qué? Estaban planificando acciones terroristas en contra del Estado, algo que la misma Constitución no lo permite. Entonces, han habido ya muchos países, allá en Georgia, en Bielorrusia, en Zimbabue, en Ucrania, Kirguistán, en Irán, en Rusia, Siria, Egipto, y dice acá una larga lista de países, Venezuela en estos momentos, en donde este modelo está aplicándose. En algunos ya se aplicó, y acuérdese usted que este señor Sharp fue postulado varias veces al Premio Nobel de la Paz, por nada más ni nada menos que entre ellos el señor Barack Obama lo postuló, imagínense ustedes. Entonces, en el caso de Nicaragua, la USAID, la Fundación Nacional para la Democracia, que se le conoce como la National Endowment for Democracy, ha financiado y está tramitando millones de dólares a través de docenas de organizaciones no gubernamentales que el gobierno tendría que conocerlas, y que en otras partes del mundo, en donde defenderían a los pueblos, tendrían que ser expulsados inmediatamente. ¿Por qué? Porque ahí también se están planificando estos actos, y a través de ellos se están tramitando cantidades grandes de dólares en cash. Esto inclusive el propio periódico New York Times lo ha comprobado, y lo ha publicado en más de una ocasión. Entonces, Radio Revolución va a traerles, literalmente hablando, el manual que se utiliza con los casi 100 puntos, para que aquí en Nicaragua usted se dé cuenta cómo lo van a ir empleando y cómo se van a ir ajustando. Ellos se ajustan a las realidades. Acuérdense que Nicaragua no es Serbia, ni Serbia es Nicaragua. Entonces se van ajustando a las realidades. Ahora, prepárense para el lunes, o sea, mañana. Tiene que estar preparado el pueblo, porque estarían ellos planificando asaltos y asesinatos en los dos lados. Fíjense bien, porque ellos colocan a sus francotiradores en diferentes ángulos para empezar ya lo que ellos ya tienen en su agenda,
iniciar un conflicto entre la población civil, porque recuérdense ustedes que tienen ya los recontras en algunos puntos de Nicaragua, tanto en el norte como en el sur. Esto inclusive salió en el New York Times, en donde de hecho hasta entrevistaban a los recontras vestidos en uniformes militares y armados que se encuentran en diferentes puntos. Eso, de no tomarlo en cuenta el gobierno nicaragüense, estaríamos ya quizás moviéndolos hacia una potencial desintegración de lo que es la Nicaragua como existe en estos momentos.